Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kelly Juliana Quiseno Patiño. Soy estudiante del segundo semestre del programa de psicología y pertenezco al CEAC de Dos Quebradas. El día de hoy vengo a presentarles la argumentación de la evaluación de la fase final de fundamentos y generalidades de investigación. El tema que nos asignaron a los del programa de psicología fue las normas de derechos humanos y la mirada de prevención acerca de la trata y tráfico de personas. En cuanto a la primera pregunta, que hace énfasis en por qué y para qué se desarrollaron las investigaciones de cada artículo, pues en cuanto a lo que son los derechos humanos, hay que tener en cuenta que estas siempre serán normas que reconocen y protegen los derechos y la dignidad de cualquier ser humano sin hacer exclusión de ninguno, ¿sí? Aunque en ocasiones los casos de dilemas constitucionales que implican normas jurídicas, leyes que confieren obligaciones o prohíben determinadas acciones, los ordenamientos legales y todas las normas que rigen la sociedad y provienen de la autoridad jurídica, como lo es la colisión, deben de ser solucionados de tal manera que logren una óptima eficacia de la misma. Y la ponderación es la encargada de equilibrar, balancear y valorar normas y principios del mismo rango. En cuanto a lo que es la mirada de la prevención de trata y tráfico de personas, notablemente se evidencia en los artículos la necesidad, ¿sí?, de desarrollar programas de investigación de prevención y trata de personas, porque muchas personas ignoran estos temas, estos derechos. Y la trata y tráfico de personas es un fenómeno que es en todo el mundo, ¿sí? Es un fenómeno que viene de años atrás, de muchos años atrás, y hace referencia a la esclavitud, ¿sí? Porque no solo privan a las personas de la libertad, sino que les quitan en ocasiones la vida, ¿sí? Entonces, eh, estos derechos humanos lo que hacen es dar a conocer los derechos a las personas que los pueden regir, que los pueden conocer, que los pueden hacer defender, ¿sí? Para que los puedan ejercer, para que los puedan hacer respetar y fomentar por medio del gobierno el desarrollo de acciones de manera encaminada para planificar y organizar la lucha contra esta trata de personas y la privacidad de la libertad. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, hace énfasis en cuál fue el aporte que generó esta aplicación al conocimiento, ¿sí? Digámoslo que los derechos humanos son normas que pertenecen, reconocen y protegen la dignidad de todas las personas, como lo dije anteriormente. Estos derechos rigen de manera que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál fueron los conocimientos que adquirimos en este artículo? Velar por mantener el orden, el equilibrio entre ambas partes, ejerciendo mutuamente fuerzas para dar acción a transportar, trasladar, acoger o recibir personas que hayan sido víctimas recurrentes de la privacidad de la libertad, el rapto, el fraude, las amenazas, el engaño, el abuso de poder o situaciones donde la persona se encuentre en vulnerabilidad y le priven esos derechos a los que tienen la capacidad, o no la capacidad, sino de respetar porque son sus derechos como persona. Considerando la trata de personas como uno de los peores crímenes que se ha venido desarrollando de muchos años atrás, porque no solamente los privan de la libertad, sino que a muchas personas las privan de su vida, los abusos, los asesinan. Entonces, no solamente dejan secuelas, ¿sí? Traumas psicológicos irreversibles en algunas ocasiones, miedo, sentimientos de tristeza, autodestrucción
deserción, embarazos no planificados, los llevan a las drogas, al rechazo de personas, a episodios de violencia, a, a denigrar la persona por privarla de su libertad tanto tiempo, por violar sus derechos, eh, por, por muchas de esas cosas que la trata de personas, los daños que puede dar a la persona. La tercera pregunta hace énfasis que dice que cuál es la relación del tema seleccionado y el desarrollo en las fases del curso de su programa de formación. Para mí eh, es uno de los campos más importantes que aplican a estas situaciones que dejan este tipo de traumas que deja la trata de personas y a las personas que privan de la libertad. Entonces, desde el campo de la psicología sería identificar y minimizar las modalidades de explotación y las consecuencias que deben enfrentar las víctimas que se encuentran que se han encontrado en estas situaciones y han salido de estas situaciones, brindando apoyo emocional mediante programas públicos de salud y promoción y prevención de la violencia, programas de atención y servicios integrales a las víctimas que estuvieron en situaciones de riesgo o de vulnerabilidad de la libertad. El apoyo psicológico siempre es muy importante cuando hay casos de violencia, porque además de promover su bienestar social, entre este tipo de consecuencias, porque pueden ser personas que van a tener repercusiones más adelante, de pronto estrés, desorganización en su vida personal, muchos factores que van a ir llegando poco a poco después de vivir una situación de estas. Entonces nosotros como psicólogos podemos brindar el apoyo, el acompañamiento, ¿sí?, a este tipo de personas que han pasado por este tipo de violencias y que los han privado de su libertad. Muchas gracias y buenas noches.